encima me sale un cartel de internet que no sé qué pasa. Así que voy a tratar de terminar. ¿Ven la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesora. Bueno, entonces el tema de hoy es organización. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones administrativas? Sí, profe. Bien, eran planeación, ¿qué más? Organización, ejecución Y control. y control. Perfecto. Bueno, ahora estamos en la segunda función, ¿sí? Bueno, organizar es agrupar los elementos organizacionales. Esta es una definición de Griffin. Hay muchas definiciones. Ustedes pueden tomar cualquiera, pero bueno, por supuesto citando al autor. Por ejemplo, acá habla sobre el trabajo que realiza un administrador para ordenar y relacionar las tareas que se deben realizar y asegurar la ejecución. Hay algunas definiciones que están mucho más completas, otras muy sintéticas, pero bueno, todas fíjense que habla de tareas, relaciones, trabajo, ¿sí? Para la ejecución, ¿sí? Que sería la otra función administrativa. Bueno, otra definición habla sobre la coordinación de actividades de los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el aprovechamiento de los elementos materiales, técnicos, humanos en la realización de los objetivos. Fíjense que acá ya habla de los elementos materiales, los recursos, que se acuerdan que nosotros teníamos primero los recursos materiales, humanos, financieros, que entraban, si nosotros tomamos a la administración como un sistema, entran al sistema, pasan por un proceso y llegan, salen como producto, ¿sí? Ese sería la administración como si fuera un sistema. Que yo creo que sí vimos en la teoría general del sistema, un sistema administrativo. Entonces, si la administración es un sistema, la organización, ¿qué sería del sistema? ¿Se acuerdan de la teoría general? De paso estamos repasando la teoría general de sistemas, ¿sí? Si la administración es un sistema y tiene funciones administrativas o componentes que están interrelacionados y que tienen una finalidad, entonces la organización, ¿qué sería dentro de ese sistema? Puede ser un elemento, si lo vemos desde una perspectiva, también puede ser un componente cuando lo vemos unido a las otras funciones como planeación, ejecución, control. Perfecto, perfecto. Puede ser un elemento, depende de cómo lo analicemos, puede ser un componente o puede ser un subsistema, ¿sí? Bueno, y las entradas, ¿se acuerdan si nosotros consideramos la administración como sistema, cuáles serían las entradas al sistema? Esto nos va a ayudar para el parcial. ¿Qué entra en un sistema? ¿Podrían ser los insumos, profesora? Bien, Insumos, entran ya sean insumos. materiales, humanos o equipos también, información. Bien, entonces pueden entrar los insumos, que era un tipo de entrada al sistema.
Y dentro de los insumos, ¿cuáles pueden ser en una administración? Bueno, en una organización. Tomando la organización como una empresa, por ejemplo, ¿no? No como función administrativa, sino como una empresa, por ejemplo. En donde se desarrolla la administración. ¿Qué es lo que entra? Aparte de los insumos, ¿qué serían los insumos? Los insumos referidos a recursos humanos, información, y en la empresa Información. podría entrar, bueno, lo que es información, también Sí. energía, ¿no? Conocimientos, Bien, tecnología. materia, energía e información, ¿sí? Ujú. Pero como entrada en la dinámica interna, estamos repasando ahora el sistema, los insumos, ¿qué características tenían? Porque el personal no es un insumo, ¿no? El personal, ¿qué es? Dentro, Recursos. Un factor estructural. bien, los recursos humanos son factores estructurales. Ujú. Entonces, los recursos humanos como factores estructurales, insumos que pueden ser todos los materiales que se usan y que después no se pueden volver a usar, por ejemplo, todos los Jeringa. elementos de escritorio que van a necesitar en la ejecución, ¿sí? Para hacer las normas, los procedimientos. ¿Qué otra entrada hay en el sistema administrativo? Administración. Ya hemos puesto factor estructural, insumos, otro tipo de entrada. Factor condicionante, profe. Bien, factor condicionante. Por eh, ejemplo, El nivel educativo de personal, muy bien, el costo económico, bien. Bien, puede ser la ot- capacitación, ¿sí? ¿Qué más? otra entrada, profe, podría ser el objeto mismo del proceso. Por ejemplo, que usted había Bien, explicado la otra vez, por ejemplo, la materia prima, ¿no? En una empresa que se encarga de la elaboración de pan. bien. Entonces, el objeto de proceso, así como la elaboración del pan es materia prima, por ejemplo, en un sistema, en una administración, en un sistema administrativo de salud, ¿cuál sería el objeto del proceso? Ustedes ya tienen un ejemplo, ¿no? Ujú. De una organización de salud, un sistema administrativo de salud, una institución de salud. Podría ser que el objeto de proceso en administración de salud sería los pacientes. ¿Pueden ser, profesora? Sí. Bien, los pacientes que entran, pasan el proceso y salen, entran enfermos y salen curados, ¿sí? ¿Qué Ujú. otras cosas más aparte del paciente? Porque, bueno, es un servicio también. Bueno, en realidad el principal es el paciente, ¿sí? El objeto del proceso, donde va a actuar, donde va a pasar por el proceso de atención de salud y va a salir como producto un paciente curado, o bueno, con un tratamiento adecuado, etcétera, ¿sí? Bueno, ya hemos repasado el sistema. Pero podría ser otro aparte del paciente, profesora. Sí, por ejemplo, la calidad de la atención, ¿sí? Ah, bien. Ya Sí. después vamos a hacer un ejemplo así bien completo, ¿sí?
¿Ahí ve la diapositiva o no? Ya se me dijo. Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Pero no la puedo pasar. A ver ahora. Bien, entonces para que ustedes... no la puedo pasar. Si analizamos la definición, fíjense que es ordenar, relacionar entre sí las tareas para asegurar la ejecución. Si nosotros vemos la administración como un proceso, como el proceso administrativo, ¿cuáles serían las actividades? Porque los procesos están compuestos por actividades, ¿sí? Si la analizamos como proceso, ¿cuáles serían las actividades? Bueno, sí, por ejemplo, el tipo de atención, ¿no? O incluso los cuidados que se brindan, por ejemplo, una administración de salud, podría ser eso. No, sería, si nosotros analizamos el proceso administrativo, ¿se acuerdan que había una teoría que hablaba del proceso administrativo? Sí. Bien, en la teoría clásica, ¿qué decía esta teoría? Estamos repasando también, ¿no? Por el parcial. ¿Qué decía esta teoría? ¿Cómo estaba compuesto ese proceso administrativo? El proceso administrativo, bueno, estaba formado por lo que era la planeación, organización, dirección y control. Perfecto. Planeación, organización, ejecución y control. Sí. Entonces, si nosotros tomamos, ya no como sistema, lo tomamos como proceso, los procesos están formados por subprocesos o por actividades, ¿sí? Depende del nivel. Igual, donde yo me pare, ahí tengo que analizar. Entonces, la organización sería un subproceso o sería una actividad, ¿sí? Ah, bien. ¿Se Bien, bien. entiende? ¿Se los puede considerar como sinónimos, profe? O mejor dicho, son como uno puede ser el otro en diferentes casos. Claro, depende de la perspectiva que yo utilice para analizar. Si yo utilizo, ¿se acuerdan de las perspectivas, no? Sí. Si yo utilizo la perspectiva de la teoría general del sistema, yo voy a decir que organización es un subsistema o un componente o un elemento de un sistema. Depende de donde yo esté parado, en qué jerarquía. Si yo digo que la administración es un proceso, ya me paro desde el punto de vista de la teoría clásica, yo voy a decir organización es un subproceso, por ejemplo. ¿Sí? Si yo veo la administración como proceso. Ajá, entonces yo digo desde la teoría clásica que la organización entonces sería un subproceso. Claro. Ajá. Yo lo veo lo analizo con ese lente. ¿Se acuerdan que las perspectivas era como si yo me cambiara los lentes, por ejemplo? Sí. O de lugar, ¿sí? Uh-huh. Depende del lugar donde yo la vea a la administración, puedo decir la organización es un subproceso del proceso administrativo, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque el proceso está formado por subprocesos y los subprocesos están formados por actividades. Uh-huh. O sea, es para que vean cómo, según las distintas perspectivas, yo puedo también definir la organización. Ustedes también, aparte de estas, pueden definir la administración como un proceso administrativo que está compuesto por subprocesos, ¿sí? Y ahí nombran cuáles son los subprocesos.
y así pueden armar una definición. Ajá. Bueno. Entonces, y están, dice, de ordenar, relacionar entre sí las tareas. Ya van a ver cómo se relacionan en la organización. Tenemos un organigrama, ¿sí? Ese organigrama tiene relaciones. Todos los componentes del organigrama, o los componentes de la administración, están ordenadas y relacionadas. Se relacionan, por ejemplo, las líneas de autoridad es una forma de graficar la relación, ¿sí? De la gerencia, por ejemplo, con los departamentos, que están más abajo de la jerarquía, o entre los departamentos, ¿sí? Yo si veo qué relación tiene en relación a la autoridad, eso va a figurar en el organigrama. Y después también puedo visualizar relaciones entre los distintos departamentos que pueden tener relaciones de asesoramiento, por ejemplo. Van a ver las autoridades staff, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que lo relacionen con esto. Entonces, están ordenadas porque siempre tienen la administración, ¿no? Una jerarquía que la gráfica, digamos, la representación gráfica de la organización de una administración es el organigrama. Y ya van a ver, cuando veamos organigrama, hay algunos que son más centralizados, que no tienen muchas jerarquías, digamos, distintos niveles de jerarquía, y hay otros que tienen 2 o 3 niveles, ¿sí? Ese sería el organigrama, que es una representación gráfica de la organización. Entonces están ordenadas y relacionadas. Bueno, acá también dentro de las tareas, ¿sí? Aparte de los departamentos tienen distintas funciones y tareas, están agrupados, eso también es una forma de ordenar, y relacionados con líneas de autoridad o de distintos tipos, ¿sí? De autoridad de staff, autoridad en línea. Les digo para que vayan relacionando la definición con lo que viene. Después dice que también es la coordinación de actividades. Justamente las actividades que son comunes a un grupo de personas están agrupadas, por ejemplo, en departamentos, ¿sí? El departamento de finanzas, departamento de producción, departamento de ventas, que tienen actividades comunes agrupadas, que están coordinadas. Inclusive los departamentos entre sí también coordinan actividades. Si nosotros volvemos a ver como un sistema, van a ver que son componentes o elementos. Si nosotros hablamos de actividades, pueden ser elementos que están coordinados. A ver, si a ustedes se les ocurre algún ejemplo en que pueda haber una coordinación de actividades, no importa que sea un ejemplo de su vida cotidiana o de la universidad o de su grupo. Por ejemplo, profesora, coordinar para hacer un trabajo práctico o preparar los temas para una exposición, podría ser. Perfecto, hay una coordinación. Entonces uno dice, bueno, vos vas a dar la introducción y así se distribuyen para exponer, ¿sí? O también internamente cuando trabajan, también hacen una coordinación de actividades. Bueno, esas actividades están coordinadas dentro de cada departamento y también entre los departamentos, ¿sí? Y como es un proceso, una va a continuación de la otra, ¿sí? Nosotros tenemos un orden dentro de la administración. Primero hay que planificar, después hay que organizar, después ejecutar y controlar, ¿sí? El control inclusive es como un círculo que se cierra
El control puede ir al inicio, durante todo el proceso administrativo y también al finalizar el año, por ejemplo, o al finalizar el programa. ¿Sí? Entonces, por eso hay que estar coordinado. Por ejemplo, en una empresa de producción de alimentos, el departamento de ventas tiene que coordinar perfectamente con el de producción, ¿sí? Porque si el de producción produce mucho y el de ventas, supongamos que no realizan todas las actividades para que esa producción se venda, digamos, salga al mercado, va a haber una acumulación de stock, por ejemplo, ¿sí? Y pérdidas para la empresa. A su vez, tiene que coordinar con el departamento de finanzas, porque es el que consigue, digamos, todo el recurso económico para solventar la compra y solventar los costos de esa producción, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Para un máximo aprovechamiento de los elementos materiales, técnicos y humanos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos produciendo alimentos, producimos más de lo que se vende y son alimentos perecederos, por ejemplo, en la producción, en un catering, vamos, en una empresa que abastece comidas a una determinada empresa. Si nosotros no llegamos a ubicar toda esa producción, todo eso se va a perder, o sea, porque no lo podemos conservar, ¿sí? Técnicos también y humanos, también todos los recursos tienen que tener un máximo aprovechamiento. Acuérdense que también hablamos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Al principio, en la administración. Bueno, y alcanzar los objetivos, ¿sí? Bueno, el trabajo que, ya está, arreglo de funciones, ahí como proceso administrativo, con las funciones de planeación, organización, ejecución y control, y funciones también dentro de cada uno de los departamentos. Para lograr el objetivo, y es una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada. Bueno, así también se relacionan, ¿no?, los distintos elementos de en una organización hablando como institución, como un sistema, porque yo puedo hablar de organización como una parte del proceso administrativo o una organización como una institución, ¿sí? Bueno, en el proceso de estructurar o arreglar las partes que componen un organismo. Fíjense, esta es la palabra clave. El proceso de estructurar. Cuando yo hablo de organigrama, sería la representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa, ¿sí? Las partes serían los departamentos. Organización es la coordinación de actividades. También se hace referencia a las relaciones humanas, relaciones interdepartamentales, relaciones de autoridad, responsabilidad, etc. De los individuos que integran la empresa para obtener un máximo aprovechamiento de los elementos materiales, técnicos y humanos. También habla sobre lograr los objetivos o los fines de la empresa. Bueno, en la estructura, de nuevo hacemos alusión a la estructura, relaciones entre funciones, niveles y actividades. Niveles se refiere a los distintos niveles jerárquicos, como ya vamos a ver más adelante. Funciones se refieren también a las actividades que les toca a cada uno.
actividades, tareas, porque bueno, las funciones, las actividades van a derivar de las funciones, ¿sí? De los elementos materiales y humanos de un organismo social para lograr la máxima eficiencia y lograr los planes y objetivos. Acá ya habla de planes, ¿sí? Que es previo a la organización. Bueno, estructura y asociación es lo mismo, más o menos, estructura y relaciones de un grupo cooperativo de seres humanos. Acá habla como un sistema social. Asigna tareas entre los miembros, identifica relaciones e integra sus actividades. Bueno, las tareas, repasando planeación. ¿Se acuerdan lo que eran las tareas? En los niveles de la planeación. Tareas sería un conjunto de, o lo que configuran más bien una actividad, ¿no? Bien, perfecto. Son acciones, ¿sí? Entonces, fíjense, asignan tareas. Y esas tareas tienen que estar organizadas, bueno, en actividades. Profe, Sí, las tareas sería como las que dan cumplimiento a la planeación, digamos, sería el último nivel de la planificación. perfecto. El último nivel es lo más pequeñito, ¿sí? Entonces tenemos actividades, tareas, ¿qué más? Tareas, actividades, de abajo para arriba. Tareas, actividades, ¿qué sería? Proyecto, sí, Un proyecto, que es un conjunto de actividades, y un conjunto de proyectos, Un un programa. programas, muy Ahí. bien, y un conjunto de programas. plan, un plan. Perfecto. Bueno, todo eso forma una estructura que están relacionadas. Las tareas tienen que estar de acuerdo a la actividad, ¿sí? Y de ahí surgen los procedimientos. ¿Se acuerdan que los procedimientos son pasos? Yo tengo que primero cumplir son orden cronológico. Entonces hay una relación, ¿sí? Entre distintas tareas, pasos, para lograr un procedimiento. Bueno, y así está todo relacionado, ¿sí? Acá las relaciones, ¿qué pueden ser? De orden cronológico. ¿Qué otro tipo de relación pueden establecer en un procedimiento, por ejemplo? O en un método también podría ser. Yo, ¿cómo voy a relacionar en una actividad, por ejemplo, esas tareas? Una relación de orden, una relación de secuencias. Relación de complejidad o especificidad también. De tiempo también, ¿sí? Sí. Acuérdense que ustedes después tienen que hacer un cronograma, entonces van a decir, bueno, primero voy a hacer, por ejemplo, la capacitación del personal, después la estandarización, después las mediciones, después los formularios de registro, el procesamiento de la información, por ejemplo, en un programa de antropometría, los resultados, y ahí voy a tomar decisiones, ¿sí? ¿Podría ser relaciones de costo también, profesora? También, exactamente, pues, para hacer el presupuesto, que es un tipo de plan. Entonces yo digo, si esta tarea me cuesta tanto, yo tengo que hacer con tal frecuencia, con tales materiales, este va a ser mi costo. Si yo veo que no puedo solventar ese costo, vuelvo, porque sería como un tipo de control, a replanificar esa tarea, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos tipos de organización. Tenemos la formal y la informal. Vamos a hablar ahora de la formal.
esta sería la principal diferencia. Tiene una autorización legal, tiene una resolución, un memorándum, por ejemplo, un nombramiento, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguna relación con alguna organización en cuanto a la autorización legal para trabajar? Sí, profe, en mi caso sí. Como yo en realidad estoy trabajando ahora en la facultad, pero yo vengo del rectorado, o sea que digamos que yo estaría en dos a la vez. Por un lado, la organización que tiene la misma facultad, que no se diferencia tanto del rectorado, pero bueno, sí he notado que hay varias diferencias. Pero... Bien, ¿y tu nombramiento es del rectorado o de la facultad? No, del rectorado. Bien, entonces eso sería, o sea, el rectorado, la universidad, es una organización, ¿sí? Es una organización formal. Sí. A su vez, la organización emite resoluciones, sí, son formales, para nombrar el personal, ¿sí? Ahora, la creación como organización, ¿tiene alguna resolución la creación de la universidad? sí. Y hay resoluciones, la verdad que no me acuerdo mucho el número, pero yo el año pasado estuve viendo esas resoluciones de la creación de la universidad, también de la Facultad de Salud. Bien, toda esta es una organización formal que tiene autorización legal mediante el estatuto, por ejemplo, ¿sí? Sí. Resoluciones, estatutos, la creación de las empresas privadas también son organizaciones formales que están creadas mediante resoluciones o estatutos, ¿sí? Sí. Bueno, esa es la principal diferencia con la informal. Ahora, tanto la formal como la informal hay tareas, ¿sí? Las tareas están bien definidas y muchas veces estas tareas están detalladas en los reglamentos, en las organizaciones formales. En las informales también hay tareas y autoridad, pero ya no hay un documento, digamos, que asigne, ¿sí? Hay una autoridad, una responsabilidad que se delega, pero que no hay ningún documento, ¿sí? No están documentadas estas funciones o tareas. Es una estructura planeada a la que cada individuo se tiene que ajustar, tanto la formal y la informal también es planeada, ¿sí? Sí. Si ustedes, por ejemplo, organizan un partido de vóley, por ejemplo, ¿es planeado o no? ¿Es una estructura planeada? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque no hay nada, digamos, no tenemos un documento donde donde hayamos planificado la reunión del juego, por ejemplo, del vóley. Bueno, Pero hay toda una reglamentación. bien, Cierto que tenemos reglamentación de los juegos, ¿cierto? Y bueno, bien. hace tantos años, chicos, ya no. Dejé la secundaria hace tanto ya. Sí. En realidad sí es planeado, porque uno dice, bueno, vamos a ir tal día a tal cancha a jugar al vóley, ¿sí? Sí. Es un plan. O también No puede está surgir, por escrito. ejemplo, profe, el otro día, el viernes pasado, cuando salieron de la facultad, o sea, los hombres de la facultad, ahí nomás dijeron, vamos a jugar y se fueron, o sea, no estaba planeado, surgió así nomás, pero bueno, Perfecto. Pero bueno, aprovechar ahí, que están bien, ya sin el COVID. bien. O sea, no está escrito, pero es un plan, ¿sí? Sí. Por eso es no formal. En cambio, la formal está planeado y cada individuo tiene que ajustarse. Entonces, el reglamento, por ejemplo, horas de entrada, horas de salida,
nosotros, por ejemplo, cantidad de horas de teóricos, cantidad de horas de prácticos. ¿Sí? Tenemos todo escrito en la formal. En la informal hay planes, pero no están escritos. Y cada individuo tiene que ajustarse, ¿sí? Porque el reglamento de vóley, por ejemplo, se tiene que ajustar durante el partido a ese reglamento, ¿sí? O bueno, siempre en un grupo hay un líder, por ejemplo. Por ejemplo, si a mí no me gusta el líder o no me gusta cómo actúa el grupo, yo tengo la libertad de irme. Entonces, cada individuo se tiene que ajustar, ¿sí? En la formal con más razón, porque si no, bueno, lo despiden directamente. Hay límites definidos en la actividad de las personas. Por ejemplo, yo la decana en la facultad tiene sus límites definidos con respecto a las personas, ¿sí? Porque ella no puede decirle, por ejemplo, a los empleados de maestranza, que son los encargados de la higiene y el mantenimiento de la facultad, a que vayan a limpiar su casa, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene los límites definidos en la actividad de las personas. No puede dar órdenes fuera de los límites que le marca la universidad, en este caso. Bueno, el miembro de la organización conoce el sentido de la tarea y su relación con otras. Bueno, tiene que conocer la tarea, tiene que haber un documento. En muchos lugares hay un documento que se llama inducción, ¿sí? Inducción a la tarea donde se le explica todas las funciones. Nosotros, por ejemplo, también tenemos resoluciones donde nos dicen cuáles son las funciones del jefe de trabajos prácticos, del auxiliar, del adjunto, del consejero directivo, del superior, etc. Y la coordinación está prescripta a través de pautas. Tenemos normas, ¿sí? Normas, reglamentos, que bueno, tenemos que conocerlas para poder cumplir. Si no conocemos las normas, tenemos problemas y seguramente nos pondrán alguna sanción, por ejemplo, si no sabemos cuáles son las normas. Bueno, los elementos de la organización, si nosotros vemos, supongamos, la organización como un sistema, podemos decir que tienen o como un componente o como un subsistema. Si lo vemos como un componente, tiene elementos, ¿sí? La división de trabajo, por ejemplo, el diseño del puesto de trabajo. Dentro de la organización ese es un elemento. División del trabajo. Después tenemos la departamentalización. Yo divido el trabajo y después lo agrupo según las tareas en común. ¿Sí? Entonces yo divido, el grupo, ustedes van a ir a hacer las compras, por ejemplo. Bueno, después los agrupo y voy a poner departamento, supongamos, de finanzas, ¿sí? Bueno, ustedes van a ser los que van a producir los alimentos. Los agrupo y pongo departamento de producción. Y ustedes van a ser los que van a ir a vender el producto. Los agrupo y digo, bueno, este es el departamento de ventas, ¿sí? Por eso primero divido, diseño los puestos, los agrupo y formo los departamentos. Bueno, grado o alcance del control. Yo voy a decir, bueno, este departamento de ventas va a tener a su cargo el sector, por ejemplo, de tarjetas de crédito, ¿sí? Y el otro grupo va a tener de ventas en efectivo, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de ese departamento yo voy a jerarquizar y voy a poner otros sectores de nivel inferior que van a tener que reportarse al nivel superior. O puedo tener dos niveles y decir, bueno, yo soy la dueña del catering, por ejemplo,
no voy a tener ninguna persona a cargo de ventas, finanzas ni producción, yo voy a controlar todo, ¿sí? Porque capaz que tengo 3 empleados y yo tengo que hacer las ventas, tengo que hacer las finanzas, pedir los préstamos y supongamos que yo tenga subordinado que haga la producción nada más. Entonces, grado o alcance del control. Esto ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿A qué se llama? Al grado o alcance del control y está relacionado con la jerarquización. Cuando yo tengo más cantidad de niveles intermedios, ¿sí? Ahí tengo mayor jerarquización. Y si no, tengo un gerente con todos los empleados al mismo nivel jerárquico. Y tengo un solo nivel jerárquico por abajo del dueño, digamos, que haría como si fuera el gerente, ¿sí? Bueno, veamos la división de trabajo. Entonces, cuando nosotros dividimos el trabajo, es como si fueran los bloques de la construcción de una estructura. Que serían los puestos, ¿sí? Cuando yo diseño los puestos. Acá en esta casita, por ejemplo, ¿qué puestos se pueden imaginar que pueden existir acá? Bueno, no es una casita, que es un barco, parece, ¿no? Parece un barquito, profe. Sí, es un barquito. Uh-huh. Y bueno, estaría el capitán, los marineros. Bien. Por ejemplo, acá, ¿qué puede haber? La sala de máquina. Bueno, es que yo la verdad no sé cómo está Sí, distribuida. bueno, nos imaginemos, estamos echando a volar la imaginación. Sí. Sí. La sala de máquinas, perfecto. ¿Y quiénes estarán acá trabajando? ¿Qué puestos? Estarían Los ingenieros. claro, los ingenieros que manejan. Tiene un ingeniero que controla el funcionamiento. Sí. ¿Qué más? Los operarios de las máquinas, ¿sí? Sí, el bueno, no somos expertas en navegación, pero bueno. Aunque el capitán creo que más que nada está con la gente de arriba, creo, ¿no? No sé, o sea... Claro, el capitán yo creo que lo pondríamos acá, que está a cargo de todo, ¿sí? Sí. Entonces acá estaría el puesto del capitán, acá estaría el puesto de los operarios de las máquinas y el ingeniero que los controla. ¿Qué más? Supongamos que esto transporta personas, que es un crucero, nos imaginemos, ¿sí? ¿Qué otros puestos se imaginan que hay? Yo nunca fui a un crucero, pero bueno, uno ve las películas. Podría haber sala de enfermería, también cocina. Hay mozos. También por ahí en los personal de limpieza. Sauna, masajista. Perfecto. Bueno, todos esos son los puestos, ¿sí? Los puestos de trabajo que bueno, tenemos los de la máquina, los que hacen la higiene, ¿sí? Yo voy a construir, decir, bueno, yo necesito tantas mucamas, tantos cocineros, tantos mozos, y acá está el capitán, ¿sí? El que manda el barco. Bueno, ahora yo, ¿cómo hago para diseñar cada puesto? Tengo que determinar las responsabilidades relacionadas con el trabajo de los individuos. Entonces yo voy a decir, bueno, el ingeniero va a ser el encargado de controlar, supongamos que las máquinas funcionen correctamente, bueno, todo lo que puede hacer un ingeniero, ¿sí? En un barco. El maquinista, bueno, va a operar la máquina y yo le voy a marcar cuáles son los estándares del desempeño, ¿sí? Que se espera del maquinista. ¿Qué estándar podría ser? No somos expertos, pero nos imaginemos que un maquinista, ¿qué estándar tendría que tener como parámetro? Puede ser tener algún tipo de formación que esté respaldado por algún título, alguna realización de algún curso. Bien, yo al diseñar
yo ya voy a decir, bueno, qué actividades van a realizar y para eso tiene que estar preparado, ¿sí? Va a necesitar un título, digamos, Sí. o una tecnicatura o algo que avale su formación, ¿sí? Bueno, y el gerente, que sería el capitán, va a tomar las decisiones y va a identificar las metas, las expectativas y va a ver los indicadores con los que va a medir, ¿sí? Sí. Bueno, acá, como ustedes decían, vamos a ver el nivel de especialización. Entonces, supongamos, en el barco tenemos la gente que come y necesitamos, por ejemplo, acá están, fíjense, un aprendiz del chef, el chef segundo cocinero, chef primer cocinero, con este chef, el asistente y el chef ejecutivo, ¿sí? Cada uno va a tener distintos niveles de especialización. Entonces nosotros tenemos que decir qué actividades va a realizar, cómo y cuáles son los estándares del desempeño, ¿sí? También la especialización del puesto, el grado de la tarea, al que la tarea general de la organización se desglosa. Acá, fíjense, está muy desglosado. Si yo tengo una empresa chiquitita, a lo mejor no tengo, seguramente no voy a tener todo esto, grado de especialización. Voy a tener uno, supongo ser cocinero. Bueno, según el grado de tarea general de la organización, se va a dividir en otros componentes, ¿sí? La especialización del puesto evolucionó con el concepto de división de trabajo. Ya vamos a explicar a qué se refiere. Bueno, cuando yo tengo a ver si se ve el título, una especialización del puesto significa que cada trabajador se va a desempeñar una tarea pequeñita y muy simple y a veces muy mecánico. Entonces lo va a hacer mucho más eficiente, va a hacer muchas más unidades de producción que las tareas más complejas. El tiempo de transferencia, por ejemplo, si yo necesito cambiar un empleado, va a ser mucho más fácil. Está muy estrechamente definido, como dice, entre más estrechamente definido está el puesto, más fácil es desarrollar. Cuando un empleado, o sea, mientras más yo desgloso más la tarea o la actividad, van a ser cada parte, cada paso, supongo que yo lo ponga como un procedimiento, cada paso va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque cada uno va a tener tanto grado de especialización que lo va a hacer mucho más rápido. Cuando un empleado altamente especializado se encuentra ausente, el jefe puede entrenar a alguien nuevo a un costo relativamente bajo. Bueno, como es tan mecánico, digo, bueno, capacitarlo no va a costar mucho, porque la tarea no es tan compleja, está tan dividida que cada uno sabe hacer, quizás es lo único que sabe, entonces lo va a hacer mucho más rápido. La limitación, que sea muy especializado, que no ofrece un desafío de estimulación y se hace una tarea muy monótona y aburrida. Bueno, y esto me recuerda, que no vamos a profundizar para no perder más tiempo, pero acuérdense a las teorías clásicas, ¿sí? Cuando era la automatización de las tareas, el hombre-máquina. Bueno, ¿cuáles son las alternativas para la especialización? Para que no se torne aburrido, digamos, para esa persona, yo puedo hacer una rotación del puesto, entonces los lunes descargar el camión, por ejemplo, los martes controlar el inventario, que son cosas muy sencillitas, los miércoles controlar facturas, ¿sí? Voy a hacer una rotación del puesto.
Ampliación puede aumentar el número de tareas, o sea, en vez de que haga solamente descargar el camión, le puedo poner otras 2 tareas sencillas, pero para que se vayan rotando y no sea tan monótono y aburrido. El enriquecimiento del puesto consiste en aumentar el número y diversidad de tareas y el control del puesto. Le delego un poco más de autoridad a los empleados y la estructura de trabajo va a ser un poquito más compleja. Bueno, cuando agrupo esos puestos surge la departamentalización. ¿Sí? Entonces, supongamos, a estos maquinistas los agrupo y formo un departamento, ¿sí? O un sector. Y así voy agrupando, por ejemplo, los de las mucamas, las personas que limpian. Voy a hacer un departamento, por ejemplo, de mantenimiento, ¿sí? Las personas que arreglan, va a ser mantenimiento. Y así voy formando los bloques un poco más grandes con las personas que tienen puestos más pequeños. Entonces lo voy a ir agrupando. Y acá tenemos los resultados. Por ejemplo, como habíamos visto al principio, bueno, todos los que tienen en común ventas, los voy a agrupar. Producción y finanzas. Dentro de ventas seguramente hay otros sectores. En producción igual, ¿sí? Y en finanzas igual. Pero van a estar agrupados dentro de este departamento. También puedo departamentalizar por cliente, ¿sí? Bueno, depende de la empresa, la naturaleza del servicio o de lo que se trate. Yo, bueno, en mujeres, varones, niños. Por ejemplo, acá, ¿cómo sería en un hospital? Departamentalización por cliente. Podría ser, profesora, lo que tenemos, pediatría, sala de Perfecto. urgencias, laboratorio, radiografía. Bueno, ahí por cliente sería pediatría, sí. ¿Qué otros clientes hay? Gerontología también, puede Bien, ser. gerontología, ¿sí? Perfecto, es el cliente, ¿sí? Yo, bueno, sala de cirugía de mujeres, cirugía de varones, cirugía pediátrica, ¿sí? Por ubicación geográfica, por ejemplo, acá una gerencia comercial, una organización comercial, ventas en capital, esto a nivel nacional, interior, exportación. ¿Sí? Ventas zona sur, zona norte, etc. Por producto. En nuestro caso, en la parte de nutrición, ¿cómo podríamos departamentalizar por producto? Por ejemplo, una productora de lácteos. Y sería por leche, yogur, Bien, crema de leche, manteca. perfecto. Por proceso, esta es una empresa justamente, ahí tenemos, ¿no? El proceso. Primero, esterilización, homogeneización, empaque. Bueno, todo esto... Una pregunta, ¿la pasteurización estaría dentro de la esterilización? Claro, puede ser esterilización o pasteurización, ¿sí? Que el primer proceso que tenemos para... Sí, puede ser esterilización y pasteurización, por ejemplo. Si yo tengo productos esterilizados y también productos pasteurizados, los puedo poner acá. Homogeneización, bueno, esto sería... Yo lo puedo dividir de distintas formas acá, ¿sí? Este es un ejemplo nada más. Bueno, por turno mañana, turno tarde, turno noche, y generalmente en los hospitales también tenemos por turno. ¿Sí? Las enfermeras, por ejemplo, trabajan turno mañana, turno tarde y turno noche.
Las nutricionistas, bueno, no tenemos tantas nutricionistas. Los médicos también, pueden ser turno mañana, turno tarde, turno noche, o por guardias. Bueno, y acá tenemos la representación gráfica de la organización. Entonces, fíjense cómo están ordenados, hay un ordenamiento. Acá serían tareas en común, este sería un departamento de tareas. Supongamos que acá tengo una departamentalización por proceso. También tengo otro tipo de ordenamiento, ¿sí? Y estas líneas son las que marcan la autoridad. Entonces, el gerente delega autoridad y responsabilidad a los subgerentes, por ejemplo, o los encargados. A su vez ellos también delegan autoridad y responsabilidad a los subordinados. Y así se forma como una pirámide, ¿sí? Si yo veo este gráfico, yo ya puedo, y más si tengo por supuesto los nombres, es una representación gráfica de cómo está organizada esa organización o esa institución. Profe, Sí. disculpe, en el organigrama iría las actividades que harían directamente o Estarían los departamentos. En todos los organigramas hay 3 departamentos básicos. Finanzas, producción y ventas. Y a partir de ahí yo puedo departamentalizar por proceso o por cliente. Depende de la naturaleza de la empresa, ¿sí? Pero siempre en todas. Por ejemplo, en la universidad también tenemos una departamentalización. ¿Cómo estaría organizada la universidad? Universidad Nacional de Salta. Por ejemplo, profe, o sea, en lo que es la facultad, tenemos la cabeza que sería el decanato, y de ahí viene la diferenciación, porque dentro de lo que es las autoridades está el decanato, vicedecanato y secretarias. Y esto está separado después en departamento, que está DAE, que es la Dirección de Economía de la Facultad de Salud. Después tenemos la Dirección de Patrimonio. Después tenemos la parte de mesa de entrada. Después tenemos la parte de personal, y cada sector tiene su jefe. Perfecto. Bueno, cada sector sería uno de estos, ¿sí? Si es que esta es la facultad. Entonces, supongamos que esta es la facultad. La autoridad máxima de la facultad, ¿quién es? ¿O quiénes? ¿Rector sería? ¿Rectorado? De la universidad. ¿Cómo? Perdón, profe, justo acá me llamaron y me hicieron casi salir de la llamada, digo, de acá de la teoría, profe. No escuché qué preguntó. Sí, ¿quién es la autoridad máxima? De la universidad. El rector. Y de la facultad. De la universidad es el rector, Víctor Hugo Claros, y de la facultad de la decana es la profesora. ¿Seguro? Consejo superior. Sí, es verdad. Consejo superior. Sí. Pues, claro, pues somos un órgano colegiado, o sea, tenemos un consejo, ¿sí? Sí. El consejo superior, y dentro del consejo superior tenemos el rector, y dentro del consejo directivo la decana, ¿sí? Sí. Entonces, el consejo sería el órgano máximo. Y bueno, identifiquemos quién sería producción. Porque en la universidad tenemos producción, finanzas y ventas, ¿sí? En producción, ¿quién estaría en la universidad? ¿Cuál es el producto, nuestro producto? El producto sería un alumno que logra graduarse. Bien, un graduado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estaríamos todos los profesores en el área de producción, ¿sí? Formando al alumno que entra y sale como graduado.
Después tenemos finanzas. ¿De dónde nosotros obtenemos las finanzas? ¿Las finanzas que vienen de la universidad, profe, o las de finanzas que vienen del alumno que logra graduarse? No, a la universidad. Ajá, la universidad, y es a partir de lo que es el presupuesto de educación del Estado, ¿sí? Porque somos una universidad nacional, perfecto. Entonces hay un grupo de personas que se encarga del presupuesto, que es aprobado en el Consejo Superior, que es el órgano máximo, ¿sí? Entonces el Consejo Superior delega, supongamos, al claustro de docentes para la formación del producto graduado, ¿sí? Bueno, acá también tenemos, dentro de producción, también tenemos otros estamentos, ¿sí? Acá tenemos los que manejan las finanzas, que tienen que ser aprobado por el superior. Acá también todo tiene que ser aprobado por el superior. El nombramiento de los docentes, del personal administrativo. Y acá hay un departamento o un sector de ventas, ¿sí? ¿Nosotros vendemos algo en la universidad? En realidad, vender así como para decir que estamos vendiendo productos a cambio, o sea, en forma lucrativa, no, pero sí se vierte en conocimientos. Está en servicio educativo. Son los exactos, son los servicios educativos que el futuro graduado puede acceder, porque la universidad es libre, gratuita, restricta. Bueno, acuérdense cuál es el producto de esta organización o de esta institución. Organización como institución, ¿no? De la universidad. ¿Cuál es el objetivo? Formar graduados, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es el objeto de proceso? Ustedes ya lo han dicho en el caso del hospital. ¿Cuál es el objeto del proceso? Es el alumno, el que ingresa para poder graduarse alguna vez. Perfecto. Entonces, estas ventas, como nosotros brindamos un servicio de educación, necesitamos conseguir objetos de proceso para lograr un producto que sería el graduado, ¿sí? Entonces, este sería como cuando nosotros vamos al centro de convenciones a hacer Expo Futuro. No sé si ustedes alguna vez han ido a Expo Futuro. Vamos todos a ofrecer las carreras, a hacer marketing, ¿sí? A atraer a los alumnos. Eso sería lo que equivale al departamento de ventas de cualquier organización, ¿sí? Nosotros necesitamos captar los objetos de proceso que después vamos a tener como producto, ¿sí? Entonces acá sería el marketing, cuando vamos a ofrecer las carreras al secundario, por ejemplo, cuando el rector es entrevistado por los medios de comunicación masiva y hablamos de todas las carreras que hay en la universidad, ¿sí? Entonces, ese sería, entonces, acá serían, bueno, los encargados de la producción, finanzas y marketing, por ejemplo, en la universidad. ¿Alguna actividad de marketing últimamente han visto en nuestra universidad? Nosotros no necesitamos mucho hacer marketing porque los alumnos vienen, ¿no? Pero lo mismo tenemos que ofrecer, por ejemplo, nosotros enfermería, nutrición, vamos a Expo Futuro, hablamos con los chicos, les decimos cuáles son las materias, los tratamos de atraer a las carreras. Ahora medicina, Estel. Ahora medicina. Ahora medicina. Sí, eso es lo que le iba a decir. Ahora, por ejemplo, hay muchos programas televisivos incluso que hacen publicidad por el tema de medicina, que ya está en la Facultad de Salud, acá en la universidad. Muy bien. ¿Y dónde se publica?
Lo he visto, por ejemplo, en un programa, creo que se llama Cabla Tierra, propaganda. Eso sí, déjame. Lo vi también en el otro Multivisión. Perfecto. Bueno, ahí nosotros estamos vendiendo nuestro servicio, ¿sí? El servicio educativo de medicina, la carrera de medicina, la estamos vendiendo. Bueno, nosotros, bueno, vendemos, sí, por supuesto, pero hay otra universidad que vende más, con más énfasis. Sí. ¿Qué universidad? La Universidad Católica, por ejemplo. Y también las otras, he visto mucha publicidad y propaganda de esta, de la Universidad Siglo XXI, puede ser. Que Las creo universidades privadas. También, exacto. Las privadas se ve que venden más, ¿no? Con propaganda, con spots publicitarios. Bien, entonces esos serían los 3 departamentos básicos y acá tenemos los docentes, que bueno, también tenemos personal de apoyo administrativo, así en general, ¿no? Si vemos la universidad con estos departamentos básicos, bueno, acá podríamos poner otro, cada facultad con todos sus estamentos y así sucesivamente. Bueno, la organización matricial, acá tiene una estructura, es una estructura que se las muestro acá mejor. Fíjense, siempre en las organizaciones se caracterizan por tener una autoridad que delega autoridad y responsabilidad en los subalternos, ¿sí? En la organización matricial es distinto, porque acá tenemos como proyectos y acá tenemos distintas actividades, o procesos o departamentos. En este caso tenemos, por ejemplo, ingeniería, marketing y producción. Y a su vez acá, fíjense, tenemos proyectos que pueden, que van a tener dos líneas de autoridad. Por ejemplo, el jefe de los proyectos, pero que a su vez estos van a estar, digamos, cumpliendo actividades en estos distintos sectores, ¿sí? Fíjense, acá está María, que depende de marketing, pero que también corresponde a un proyecto, ¿sí? Esta línea amarilla sería un proyecto. O sea, del proyecto 1 va a cumplir funciones en marketing. Entonces ella tiene dos dependencias, de marketing y también del proyecto. Sí, es como una estructura, esta sería una matriz, ¿sí? Una estructura matricial. Bueno, fíjense, estas son las 3 estructuras. Puede ser una matriz matricial fuerte. Fíjense, el director de proyecto tiene más poder que el gerente funcional. El director del proyecto tiene más poder sobre María que el director de este sector, función o departamento, depende cómo lo llamemos. Débil cuando el gerente funcional tiene más poder que el director del proyecto. Cuando tiene más poder que el director del proyecto. Equilibrada cuando los dos comparten el poder. Y tienen dos jefes. Por ejemplo, en la universidad. Hagamos un ejemplo con, o sea, ¿qué sector de la universidad cumple funciones en distintas facultades? ¿O qué sector de la facultad cumple funciones en distintas áreas?
o sectores también dentro de la facultad. Puede ser, por ejemplo, el personal de maestranza, el departamento de maestranza, que cumple funciones porque realiza sus funciones en todas las áreas. Perfecto. Sería más que maestranza, porque cada facultad tiene maestranza, ¿no? Sería obras y servicios. Bien. En obras y servicios, ¿quiénes están? Cuando van a la práctica, ustedes salen de viaje. ¿Quiénes están? ¿Quiénes manejan la camioneta o los medios de transporte? Los choferes. De la facultad. Bien, ¿y ese chofer de dónde depende? Automotor. De la parte de los... Ese departamento. De obras y servicios, ¿sí? Ah, es cierto, obras y servicios. O sea, nuestra facultad no tiene chofer. Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes van a las prácticas, hay que hacer una nota, solicitar al jefe de obras y servicios para ver qué día, qué hora coordinar para que ustedes vayan a las prácticas, ¿sí? Cuando va el chofer, no va a ir el jefe de obras y servicios. Está a cargo, ¿quién? ¿Quién sería el jefe? El que dice, bueno, lléveme acá, vamos para allá, búscame otra a la hora, vamos a este hospital, vamos. ¿Quién será? Profe, yo he visto que el que hace uso digamos, de todo lo que es los automotores de la universidad es el rector. Y las últimas veces, las semanas anteriores, cuando fueron a Expo Futuro y que fueron a otros lugares más, hicieron uso de del transporte y de los choferes de la universidad. Bien, porque iban en misión oficial. Y entonces, ¿quién era el jefe ahí en ese momento? El rector. Bien, el que va a cargo, ¿sí? En el caso nuestro, cuando van ustedes a la práctica, es la docente, ¿sí? La docente de la facultad, en ese momento del viaje, es el que le dice, bueno, lléveme al hospital, después vamos a ver la otra, al centro de salud y así, ¿sí? Entonces, este chofer tiene dos jefes en ese momento. La docente, que le dice dónde tiene que ir, porque él tiene que ir a cargo de la docente, y el jefe de acá, que le da órdenes, o también le puede dar órdenes desde acá, ¿sí? Pero en ese momento, o sea que va a tener dos jefes. Por ejemplo, él sería el encargado de darle, bueno, en realidad sería al revés, ¿no? Porque fíjense, esta podría ser obras y servicios, ¿sí? Que le tiene que dar. Y el jefe del proyecto, el docente, en el momento que salen en misión oficial, es el que le da órdenes a dónde tiene que ir, a qué hora tiene que buscar, etc. ¿Sí? Eso sería matricial. Lo mismo, por ejemplo, en las personas de cómputos en nuestra facultad. Hay un personal de cómputo que va a los distintos boxes y a prestar sus servicios, ¿sí? Ese sería otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando va a economía, nosotros decimos, bueno, necesitamos esto, esto, lo otro. Va a otra cátedra y así, cumpliendo en distinto. En un hospital, por ejemplo, también, en una clínica más que nada, en general, los servicios de alimentación no tienen mucana, persona que distribuya la comida propia del servicio, ¿sí? Porque es una tarea que se hace en determinado horario, entonces los encargados de eso son las mucamas. Entonces las mucamas tienen un jefe de mucamas,
y cuando están dentro del servicio, la jefa es la nutricionista, ¿sí? Ahí tiene 2 jefes. Esa es la organización matricial. Bueno, yo creo que ya estamos en horario. No sé si quieren, no sé si tienen alguna otra materia. Ah, no, yo tengo otra materia. Sí, profe. Yo me pasé también. Bueno, Sí, profe. ya dejamos acá y ya nos vemos en el parcial. Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, cualquier duda, armamos un foro y ahí vemos las consultas, ¿sí? Estela, Bueno. si tenés unos minutitos, después que se desconecten los chicos, te quiero hacer una pregunta y bueno, y si no, vos decime. O acá por WhatsApp, por teléfono. Dale, dale. Bien. Hasta luego, profes. Que estén bien. Chao. Chao, que les vaya muy bien.